Chagas sobre el taller para subir a la plataforma. ¿Tuvieron algún inconveniente con el trabajo, algo que no hayan entendido o alguna inquietud con respecto al artículo? ¿Me están escuchando? Sí, profe, te estamos escuchando, pero creo que todos estamos bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, muy bien. Hoy voy a dejar el segundo trabajo, entonces les voy a explicar qué es lo que van a hacer en ese trabajo. Un segundito, voy a poner a grabar la reunión para que de pronto las personas que no han entrado todavía, pues puedan escuchar qué es lo que van a hacer en el trabajo. Por ahí alguien me escribió para preguntarme si podían hacer grupos de 3 para el trabajo final. Entonces, pues digamos que voy a escribir acá para los trabajos de clase, es decir, los que normalmente hacemos en todo el semestre. De todo el semestre dijimos que se podía de 1 a 5 personas, ¿de acuerdo? Entonces, para los trabajos de clase de todo el semestre, de 1 a 5 personas. Para el trabajo final, se puede entonces de 1 a 3 personas, ¿de acuerdo? Entonces, para todos, para que todos tengan conocimiento. ¿Sí? Ya más de ahí no, porque pues la idea es que todos aprendan. Entonces, para el trabajo de todo el semestre, de 1 a 5 personas, pero para el trabajo final, hasta 3 personas es lo máximo. Por ahí alguien también me escribió preguntándome que estaba confundida porque no sabía si el trabajo tocaba irlo haciendo, el trabajo final. Pues la recomendación, ¿cuál es? Que a medida que vayamos nosotros viendo los parásitos, pues digamos que vayan avanzando, ¿sí? Para que no les llegue la última semana y a esa hora apenas hacer el trabajo final, ¿sí? Entonces, pues a medida que vayamos viendo los parásitos, sí sería como importante, pues digamos que todavía no hemos entrado en forma, ¿no? Pero pues con los parásitos, pero pues estamos en la introducción, apenas empecemos a ver esos parásitos, pues sí sería como bueno que vayan adelantando para que pues no les coja el tiempo, ¿sí? Entonces así digamos que van haciendo su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, hoy les voy a dejar el segundo taller, el examen final, el examen parcial, perdón, el examen parcial será en la semana de la primera semana de marzo. Entonces, en ese orden de ideas nos corresponde el 3 de marzo, ¿de acuerdo? Cuando únicamente tenemos un huésped. Y un ciclo de vida compuesto es cuando tenemos varios huéspedes. Por ejemplo, digamos el ascaris. El ascaris es un parásito con un ciclo de vida simple. ¿Por qué? Porque solamente el ser humano es el huésped del ascaris y para desarrollarse ese ascaris pues no necesita pasar a animales, ni a vectores, ni nada de esas cosas. Solamente el humano es el que va a tener el parásito. Hay otros, entonces, parásitos que sí tienen ciclos de vida compuestos, es decir, que pueden tener 2 o más huéspedes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la tenia solium es la que se desarrolla en el cerdo y en el humano, ¿sí? Para que pueda darse el ciclo de vida completo del parásito, tiene que pasar por el cerdo. Si no pasa por el cerdo, pues no se desarrolla el ciclo completo. Entonces, en ese caso, la tenia solium, tenemos el cerdo y el humano como huéspedes. En ese caso, pues son 2. Supongamos en el caso de la malaria, el anopheles o la anopheles, porque es la hembra la que pica, es el vector y el humano, pues obviamente es otro huésped. Entonces ahí tenemos 2 huéspedes, que en ese caso serían el mosquito y la persona. Incluso se ha visto que hay algunos parásitos que pueden pasar por 3 huéspedes. Por ejemplo, tenemos un parásito que se llama el Schistosoma manzoni. Ese schistosoma puede pasar, o más bien debe pasar, porque si no pasa, por ejemplo, por un caracol de agua dulce de una especie determinada,
el parásito nunca desarrolla su fase y nunca se va a desarrollar tampoco. Ese caracol es de un género que se llama Limnaea, ¿sí? Es decir, tiene que el parásito estar en el agua, pasar al caracol, viene la oveja se come el caracol, ¿sí? Sale el parásito del caracol, invade el hígado de la oveja y nosotros los humanos nos comemos el hígado de la oveja y así es como nos contagiamos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos 3 tipos de huéspedes, ¿sí? Entonces, hay unos que tienen 2, otros que tienen 3. Y pues hay unos que involucran vectores, por supuesto. Ojo, ya dijimos, el gato nunca va a ser un vector. Estoy hablando siempre de insectos, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, esos son los ciclos de vida simple y los ciclos de vida compuesto. En cuanto a la clasificación taxonómica, pues ya sabemos que cada parte... ¿Sí? Profe, qué pena interrumpirte, es que eso ya lo vimos, quedamos unas diapositivas un poquito más abajo, o sea, tú ya dijiste acerca de las formas biológicas de los protozoarios, los metazoarios y quedamos en los insectos. Solo que al finalizar los insectos volviste a decir la parte de los vectores mecánicos y biológicos. ¿Esto ya lo vimos? Sí, señora. ¿Este que estoy presentando ya la vimos? Sí, profe. Esto ya... También, profe. También. Me sirve por no anotar esa parte si no la anoté y entonces ahí está. ¿Esto? También. Y aquí ya. Quedamos ahí. Los... ya, aquí. Sí, profe, la diapositiva anterior. En la de los insectos terminamos ahí. Sí. Entonces aquí vamos desde los mecanismos fisiopatogénicos o patológicos. Perfecto, no importa, ahí eso se repite y ahí eso nos ayuda. Listo. Entonces hablemos de estos mecanismos fisiopatológicos de los parásitos. Es decir, ¿qué significa? Que cómo ejercen su función los parásitos. Entonces, miren, ahí tenemos unos mecanismos mecánicos, traumáticos, bioquímicos, inmunológicos y exfoliativos. Entonces, vamos a arrancar con los mecánicos. Aquí tenemos. Entonces, dentro de esos mecanismos que son de tipo mecánico de los parásitos, pues tenemos 2 tipos. Uno que es el que se produce por obstrucción y otro es por compresión. Si ustedes ven en la foto de arriba, pues ahí estamos viendo el nudo de los ascaris. ¿Se acuerdan que vimos un video, no? Y entonces esos parásitos se van uniendo unos con otros formando nudos. Además, porque esos parásitos, pues como ya sabemos, tienen músculos. Entonces, ellos producen obstrucción porque se alojan, por ejemplo, en el intestino. Y como vimos en la cirugía, pues tocaba sacarle todos los parásitos de esa manera porque, pues cuando se forman esos nudos tan fuertes, así se le dé el antiparasitario, pues no van a salir esos parásitos. Ahora, también dentro de esos mecanismos mecánicos tenemos los mecanismos de compresión. Es decir, ¿qué significa? Que los parásitos pueden, como tal, hacer que los órganos se compriman. Imagínense ustedes una tenia de 10 metros o de 12 metros. Entonces, pues es una cosa gigante, ¿no? Por supuesto, esto hace que el intestino, pues se llene como tal de la tenia y empiece a comprimir los órganos que están a su alrededor. Y por supuesto, esto desarrolla unos mecanismos de los parásitos que se llaman mecánicos. También hay mecanismos traumáticos. Si ustedes ven aquí en la diapositiva, miren este cachito. Este es un trichuris trichura o tricocéfalo, también se le llama, de los 2 nombres está. Entonces, ¿el qué hace? Coge la parte anterior y la mete en el intestino. Eso, claro, que ocasiona trauma y ocasiona dolor en la persona. Entonces, eso sobre todo se da en el caso del tricocéfalo a nivel del colon. Y pues ahí podemos observar la diapositiva. Ahí se observa claramente cómo introduce su extremo anterior en el intestino. También hay unos mecanismos de tipo bioquímicos. Es decir, que
la entamoeba histolítica, por ejemplo, secreta una gran cantidad de toxinas que hacen, por supuesto, mucho daño y producen, pues, grandes efectos, como por ejemplo, podemos llamar la disentería mediana, ¿sí? Entonces, el principal mecanismo de esta entamoeba histolítica es a través de sus toxinas líticas. Después, cuando ya veamos la entamoeba, pues vamos a ver exactamente a qué toxina nos estamos refiriendo. Hay unos mecanismos exfoliativos, y es el consumo de alimentos propios del tejido del huésped. Por ejemplo, aquí tenemos las uncinarias, y si ustedes se dan cuenta, este es un ancilostoma duodenal, y ustedes ven ahí unos dientecitos que tiene. Entonces, este parásito, por ejemplo, produce un trauma. ¿Por qué? Porque pues produce unas hemorragias a nivel intestinal, pero además tiene un efecto exfoliativo porque toma la sangre del paciente. Entonces, no es extraño que en este tipo de parasitosis los pacientes además desarrollen anemia, ¿sí? Entonces, no basta solamente con darle el antiparasitario, sino que también en ese caso, pues hay que darle un suplemento nutricional a base de hierro o pues una alimentación que sea adecuada para subir los niveles de hierro, porque al consumir la sangre puede ocasionar lo que se llama la anemia ferropénica, ¿sí? Entonces, pues todo esto va relacionado. Y ahí, pues como les digo, varios de esos parásitos tienen este tipo de efectos. En cuanto a la parte inmunológica, los parásitos pueden desarrollar una hipersensibilidad de tipo 1 o una hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, hipersensibilidad de tipo 1, recordemos que es mediada por inmunoglobulina E. Entonces, esto sobre todo se da en los parásitos que son los que llamamos los helmintos o gusanos. Entonces, una IgE aumentada, unos eosinófilos aumentados, o son una alergia o una parasitosis. Pues ahí en ese caso, por supuesto, hay que establecer una diferencia, digamos, como unos métodos diagnósticos que me permitan diferenciar cuál de las dos patologías es. Por supuesto, si la persona, por ejemplo, se come una cazuela de mariscos y a los 15 minutos se brota, pues yo ya ahí como que me hago la idea de que es una alergia. Pero si, por el contrario, yo encuentro en la materia fecal de esa persona huevos de algún helminto, pues obviamente yo ya voy a saber que por eso es que tiene aumentado tanto los eosinófilos como la inmunoglobulina E. Ahora, para los parásitos que son intracelulares está la hipersensibilidad de tipo 4, que es un tipo de, como tal, de hipersensibilidad que se da a nivel celular. Entonces ahí hay presentación antigénica y vamos a tener precisamente que va como tal a estimular a los linfocitos T, y esos linfocitos T lo que van a hacer es producir las citocinas, que son las responsables principalmente de los efectos, en ese caso, inflamatorios frente al parásito, ¿sí? Entonces, inmunológicamente se pueden presentar estos dos tipos de cosas. Ahora, hay una cosa importante aquí y es de mencionar, claro, hay métodos o mecanismos inmunológicos que se generan, pero ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que, por no decir que todas las veces que hay un parásito hay que dar un antiparasitario, porque el sistema inmunológico solito pues no puede contra esos parásitos, ¿sí? Por varias cosas. Primero, porque digamos que si es un parásito de 10 metros, pues imagínese al pobre sistema inmunológico ahí tratando de degradarlo, es muy difícil. Y aparte de eso, que los parásitos tienen como tal unos mecanismos de evasión para burlar ese sistema inmunológico. Entonces, hay algunos que se ponen cápsulas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del quiste y el trofozoito, el quiste tiene una cápsula gruesa de quitina, para evitar pues ser como tal dañado por el sistema inmunológico. Entonces, cada uno de los parásitos pues tiene sus diferentes mecanismos de evadir la respuesta inmune. El cambio de fase, es decir, cuando los parásitos cambian en su ciclo de vida, eso hace que pues el sistema inmunológico como que quede loco ahí, no sabe, digamos, qué fue lo que pasó, porque cuando ya
desarrollan una respuesta inmune frente a una determinada fase, pues ese parásito ya cambió. Y entonces es como si fuera otro microorganismo. Entonces ahí queda confuso el sistema inmune porque pues como que no encuentra dónde está ese antígeno que en algún momento pues digamos que logró reconocer y que pues empezó a generar un tipo de mecanismo inmunológico. Entonces él ya no está, él ya cambió, ¿sí? Entonces, pues aunque hay respuesta inmunológica, todas las veces que hay parasitosis, pues hay que dar antiparasitario. Y en algunos casos, pues hay que dar algunas cosas además, ¿no? Del antiparasitario, como estamos diciendo, en el caso de que si es un paciente que cursa con anemia, pues hay que dar una suplencia de hierro, o en la alimentación, incluso si ya es muy agresiva, pues transfusiones sanguíneas. Y dependiendo pues de cada uno de los parásitos, pues se tiene que mirar cuáles son precisamente los suplementos que se tienen que dar. Bueno, muy bien. Entonces, espérenme aquí, vamos a mirar una cosa bien interesante. Aquí. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué tenemos? Todas las manifestaciones fisiológicas de la inflamación, bueno, aquí nos falta la pérdida de la funcionalidad, pueden darse con la presencia de un parásito. Entonces, puede producirse calor, el incremento del metabolismo del tejido inflamado, por supuesto también la producción de ciertas sustancias que llegan al hipotálamo y le dan la orden allá al hipotálamo de que aumente la temperatura. Entonces es termorregulador, ¿no es cierto? La fiebre. Entonces hay algunos parásitos que desarrollan pues como más fiebre que otros, por decir algo, la malaria, ¿sí? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señora, profe. Bueno, la fiebre, por ejemplo, la malaria, estaba diciendo. En la malaria hay 4 especies, hace poco se descubrió otra más, y entonces resulta que en ese caso, cada una de las especies desarrolla un tipo de fiebre particular. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de malaria. Entonces, hay unos que desarrollan fiebre cada 24 horas, otros cada 48 horas, y eso nos ayuda para nosotros pues poder determinar cuál parásito es el que está ocasionando esa fiebre, y pues nos sirve también como medio diagnóstico. Tenemos el edema. Entonces también, dependiendo del parásito, nos puede producir edema. Por ejemplo, tenemos las filariasis linfáticas. El mintos que se alojan en los vasos linfáticos, ¿qué me producen? Me producen una inflamación a nivel de las piernas, por ejemplo, si está alojado en las piernas, y eso es lo que se llama la elefantiasis. Si entonces hay edema o pues como hinchazón en el lugar en donde se alojan los parásitos. Por supuesto, aquí pues tenemos que hablar también del dolor, ¿no? Exacto, del dolor, porque pues hay estimulación de las terminaciones nerviosas por los diferentes metabolitos, y pues todas estas cosas pueden pues desarrollarse cuando encontramos los parásitos. En cada uno pues tiene unas cuestiones particulares. Bueno, muy bien. Bueno, mire, entonces a nivel local, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar también a nivel Profe, linfático, señora. es que Angie está diciendo que si le puedes quitar esa parte que dice que estás compartiendo pantalla en Meet para poder ver bien la diapositiva. ¿Ahí? Sí, profe, ¿puedes regresar a la diapositiva anterior, por favor? ¿Puedes qué? Perdóname. Regresar un momentico a la diapositiva anterior. Claro. Incluso hasta le podemos subir un poquito, sino que es que ahí no se alcanza a ver todo, no, mejor dejémoslo como está, ahí. Eso para que vayan tomando sus pantallazos. Gracias, Bueno, profe. muy bien. Bueno.
Listo, entonces estaba yo diciendo que pues en algunos casos hay respuestas locales, todo depende del parásito. Entonces hay algunos casos en los cuales se produce, por ejemplo, las linfadenopatías o en la inflamación de ganglios linfáticos tanto a nivel local como a nivel sistémico. Aquí podemos ver, entonces puede haber congestión o, digamos, dificultad respiratoria. Hay una cuestión que puede suceder, por ejemplo, en algunos parásitos que tienen que hacer como su tránsito por la parte respiratoria. Por ejemplo, ahí tenemos el ascaris y las uncinarias. Los ascaris, pues, se introducen a nuestro cuerpo cuando comemos algo contaminado. Las uncinarias, cuando pisamos nosotros las larvas, ¿sí? Entonces, así es como se meten al cuerpo de la persona. Pero entonces, esas larvas o esos huevos que nos comemos, en el caso del ascaris, pues van a llegar al intestino, pero no es que ahí mismo se desarrolle el adulto. No, ellos tienen que hacer un tránsito por el corazón, tienen que ir hacia los pulmones, luego llegan nuevamente hacia la tráquea y nosotros deglutimos esos larvas, ¿sí? Y nuevamente vuelven hacia el intestino para convertirse en adultos. En el caso de esos parásitos, tiene que pasar por este ciclo. Si no pasa por ahí, no se puede convertir en adulto. Y cuando pasa por la parte pulmonar o de bronquios, pues pueden haber dificultades respiratorias. Entonces, si nos llega un paciente, por ejemplo, que tiene expectoración, tos, uno lo primero que piensa, pues es un virus, y sobre todo ahora, ¿no? Pero nunca piensa en que puede ser un parásito, que es el que está haciendo el tránsito por vías respiratorias. Entonces, pero eso se puede dar también, ¿no? Entonces, también tenemos que otra cuestión que se puede dar cuando hay parásitos, pues aquí tenemos lesiones, descamación, náuseas, vómitos, diarrea, pues dependiendo del lugar en donde podemos nosotros encontrar los parásitos. Entonces, mire, aquí tenemos, pues, que puede producirse inicialmente calor, escalofríos, taquicardia, fiebre, que es, digamos, como lo que se llama los pirógenos endógenos que pueden producir aumento de la fiebre y en algunos casos convulsiones. Y pues también puede producirse, como dice ahí donde dice declinación, sudoración. En el caso, por ejemplo, de la malaria cursa por todo esto que tenemos acá. Entonces hay fiebre, va a tener también escalofríos y va a tener sudoración. Entonces, escalofríos, fiebre y sudoración. Esa es la triada clásica de la malaria. Si algún paciente les llega a usted con escalofrío, fiebre y sudoración, y está en clima caliente, pues lo primero que uno va a pensar es que es malaria. Entonces hay que hacerle un análisis extendido de sangre periférico o gota gruesa, pues para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Entonces, mire que ahí tenemos pues algunas características clínicas de los parásitos, pero como decía anteriormente, pues cada parásito tiene como sus particularidades. Entonces aquí, aquí tenemos que muchos como es una respuesta inflamatoria la que se produce frente al parásito, muchas de las respuestas son estas, los reactantes de fase aguda. Entonces, o respuestas a nivel clínico como la somnolencia, las mialgias, la astenia. Una de las más comunes es la astenia. Por ejemplo, cuando hay parásitos, sobre todo el mintos, pues que se comen todo lo que la persona consume y se come todos los nutrientes, pues la persona queda como débil, ¿sí? Entonces es una persona que tiene mucha somnolencia, astenia, dinámica, con que no le da ganas de nada, ¿sí? Y se van a generar también unos reactantes de fase aguda. ¿Qué son esos? Son unas sustancias que se generan cuando hay un proceso inflamatorio. Sin embargo, estas reactantes de fase aguda son totalmente inespecíficos. Nos indica que hay una inflamación, pero no nos va a decir qué tipo. Sin embargo, pues nos indica más o menos cómo está ese proceso inflamatorio.
y aquí viene esa otra diapositiva. Permítame un segundito, conecto mi computador, que se le está acabando la batería. Listo. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos las proteínas de fase aguda, como son la PCR. PCR no es la reacción en cadena de la polimerasa. Aquí pues la contextualizamos como proteína C reactiva. Entonces esa se genera en el hígado cuando hay un proceso inflamatorio. ¿Qué es esto que vemos acá? Esto es una prueba de aglutinación. Entonces aquí es una prueba de aglutinación positiva con PCR, proteína C reactiva positiva, y acá al lado es una PCR, proteína C reactiva negativa. Entonces ahí la tenemos y esto va con la velocidad de sedimentación globular, va articulada, la BSG. Entonces la BSG, ¿qué es? Son estos dispositivos que se llenan de sangre. ¿Y cómo se mide? Se mide la cantidad de eritrocitos que baja. Entonces digamos que yo llené esto y en el transcurso de 1 hora yo miro cuántos eritrocitos bajan. Entonces esta es la cantidad de velocidad de sedimentación globular. La idea es que pues tiene que tener un valor normal y si está demasiado aumentada es porque hay un proceso inflamatorio. También va relacionada con neutrofilia, aumento de neutrófilos. Bueno, y por supuesto todas estas pruebas que son inespecíficas pues tienen que también ir de la mano con unas características clínicas, como en este caso pues fiebre, inflamación de ganglios, etcétera, y pues todas las cosas que hemos visto, que sudoración, todo eso, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, como el inicio de la parte diagnóstica, la parte clínica, las pruebas inespecíficas, pero por supuesto también existen unas pruebas específicas, que ya vamos a mirar más adelante. Bueno, ahí después vamos a ver al final varios de estas gráficas para que ustedes pues como que puedan determinar cuál parásito es. Al transcurso del tiempo pues vamos a ir viendo cada uno de estos y pues esta es una de las principales formas diagnósticas específicas. ¿Por qué es específico? Porque pues si me salen estos huevos que yo tengo acá, pues yo ya sé que eso es un trichuris trichura, ¿sí? Eso yo ya sé que es específicamente ese parásito. Pero pues como les digo, en el transcurso del tiempo vamos a ir aprendiendo cada uno de estos parásitos, de modo que al final cuando yo les muestre algún huevo de estos, usted ya va a saber qué es, ¿sí? Entonces mire, aquí tenemos la histolítica, aquí está la Yardia, ese es un quiste de Yardia. Estos, por ejemplo, esta que dice Nana, Blastocystis hominis y Odamoeba butzli, esos son saprófitos. Y este también que dice quiste de E. coli. Entonces, esos son los que tienen que hacer el taller. Por ejemplo, este, quiste de E. coli, butzli, Blastocystis hominis y Nana. Entonces, ahora miren, por ejemplo, los huevos. Los huevos también son característicos. Entonces, si yo encuentro en la materia fecal este huevo quimamelonado, de una vez yo ya sé que es un huevo de Ascaris lumbricoides, de tricocéfalo, este es pues de un Cinarias principalmente, fasciola hepática, porque tiene un opérculo acá, el huevo de Nana, que parece como una llanta, el huevo de Tenia, y pues acá esta es una larva de Strongyloides stercorae. Pero pues no se preocupen que esto, como les digo, vamos uno por uno de estos parásitos, los vamos a ver para que después los puedan identificar. En su librito sí sería chévere que, por ejemplo, están hablando de Ascaris, entonces ponen su huevito de Ascaris. Están hablando del tricocéfalo, ponen su huevito, su ciclo de vida del tricocéfalo o trichuris, que también se llama, y así sucesivamente para que les quede bien bonito su libro. Bueno. Entonces, esos parásitos pues se encuentran en la materia fecal. Estoy hablando pues en ese caso de las parasitosis intestinales, claro está. ¿Y cómo los determino? Anteriormente, en los hospitales se hacía era lo que se llamaba el coprológico. Ahora ya hacen más, digamos, una forma distinta que es el coproscópico.
¿Por qué se hace el coproscópico? Porque es mucho más complejo y completo que el coprológico. ¿Preguntas, dudas hasta lo que llevamos? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, en el caso del coproscópico, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que se incluye el coprológico, pero se hacen mucho más cosas, como son, por ejemplo, los azúcares reductores, el pH, se mira si tiene sangre oculta en heces. ¿Por qué es tan importante la sangre oculta? Porque muchos de los parásitos hacen que salga sangre por la materia fecal, pero a simple vista como que no se ve. Entonces, con la sangre oculta en heces, por eso se llama así, yo puedo determinar si hay eritrocitos en esa materia fecal, aunque no se vea a simple vista. Leucocitos, por supuesto, yo puedo mirar si hay leucocitos, en cuyo caso seguramente hay un proceso infeccioso. Y pues obviamente si hay parásitos. Los virus, pues como no se ven, solamente como por la parte clínica se puede determinar si hay un virus, ¿sí? Pero pues los parásitos sí se pueden ver. Y las bacterias, pues también esas sí se pueden cultivar, ¿no? Ustedes ya vieron microbiología, entonces ahí en las cajitas de Petri con agar, ahí se puede cultivar bacterias, se pueden hacer coprocultivos, ¿sí? Para poder determinar si es una bacteria. Si es un virus es difícil pues determinar exactamente cuál es. Y si es un parásito, pues esos son, digamos que los más fáciles porque pues esas formas son supremamente identificables por el microscopio y pues no se confunden entre parásitos. Uno con la forma del huevo, por ejemplo, como en la diapositiva anterior, uno ya sabe qué parásito es. Bueno. Entonces resulta que hay varias cosas. Hay una etiología de la diarrea, que la diarrea puede ser osmótica, puede ser inflamatoria o puede ser secretora, ¿sí? Esa es, digamos, como la característica principal. Entonces, osmótica principalmente se da, como dice ahí, por las giardias. Entonces, da consistencia líquida, un pH ácido, azúcares reductores positivos y no tiene sangre oculta, pero en el microscopio seguramente voy a encontrar giardia. ¿Por qué se llama así? Porque la osmótica, porque resulta que la giardia es un parásito que se mete entre las vellosidades intestinales. Y entonces la grasa o los nutrientes no pueden ser absorbidos por el intestino y se produce diarrea y se produce con gotas de grasa. Eso se llama una diarrea o una materia fecal esteatorreica, es decir, con grasa. Y es porque no se puede absorber a través de las microvellosidades intestinales porque allí están los parásitos. Y entonces se llama así, osmótica. Esta nos indica generalmente que es una giardia. Hay otra que es secretora. Esa se puede dar, por ejemplo, cuando hay alergias. Si no voy a encontrar, como dice ahí, NPI, no hay parásitos intestinales o negativo para parásitos intestinales. No encuentro ni leucocitos, porque no es una infección, ¿sí? No encuentro sangre oculta y no encuentro azúcares reductores. El pH va a ser neutro y pues la consistencia va a ser líquida. En la inflamatoria se da principalmente por parásitos como la entamoeba histolítica, que dijimos que era la que se producía con toxinas, ¿no? Entonces, puede ser neutro, puede ser ácido, puede presentar leucocitos también, y pues puede encontrarse sangre oculta en heces, porque en el caso de la entamoeba histolítica, una de las características principales es que la materia fecal es con sangre y moco. Entonces, digamos que así clínicamente yo la podría diferenciar de las otras de esa manera, ¿sí? Aunque por supuesto, pues se espera que se pueda hacer un diagnóstico paraclínico en el laboratorio como para confirmar y como les decía anteriormente, pues poder dar como tal unos suplementos o pues dependiendo del tipo de parásito que sea, pues dar unos anexos que permitan que el paciente se recupere.
Bueno, preguntas, dudas de lo que llevamos. Profe, perdón, ¿cuál era el microorganismo de la diarrea secretora? La secretora, pues ese dijimos que, por ejemplo, cuando hay alergias, ¿sí? Entonces, ese principalmente se da es por una respuesta como tal al alergeno. Entonces, hay gente, por ejemplo, que tiene alergia a la lactosa, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues se va a producir como tal una secreción, una secreción a nivel del intestino, ¿sí? Pero es por acción principalmente de las células que están involucradas en ese proceso alérgico. Entonces, ya sabemos, los eosinófilos, los basófilos, sí, pueden estar involucradas ahí en ese tipo de proceso. ¿Sí? Y por supuesto, pues esto es lo que hace que haya, por ejemplo, vasodilatación o aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Y pues eso es lo que me va a dar la característica como tal de la reacción alérgica. ¿Sí? Y pues ahí vamos a tener entonces pues el dolor o la diarrea que también me puede generar como respuesta alérgica a un determinado elemento, ¿sí? Hay personas que tienen esto como de forma crónica, es decir, ya se les ha hecho todo tipo de exámenes a nivel de la materia fecal a ver si tienen algún tipo de parásitos y resulta que no. Por ejemplo, personas que tienen alergia al gluten. El gluten es una sustancia que se encuentra en varios alimentos, en muchos alimentos. Y así la persona diga, no estoy comiendo gluten, pues cualquier cosa que se coma puede tener algo de gluten y le puede dar una respuesta alérgica. Por supuesto, esto no es general, hay cierto tipo de poblaciones que tienen digamos, estas alergias, ¿no? Por ejemplo, los caucásicos, sobre todo tienen este tipo de alergias al gluten, ¿sí? Pero pues sí, hay gente que tiene como estos antecesores y pues también tener este tipo de alteraciones. ¿Sí? Sí, señora. Gracias, profe. Bueno. ¿Más preguntas, más dudas? No, señora. ¿Todo divinamente? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Permítame un segundo, aquí. Entonces, estoy hablando acá de que ya existen unos métodos que son súper específicos. Entonces, si ustedes ven la diapositiva, allí que estoy señalando, ese es un tripanosoma. Sí, ese es un tripanosoma cruzi. Y esto es un examen que se llama frotis de sangre periférica. ¿Por qué se llama así? Porque lo que yo cojo es una gotica de sangre y la extiendo en una lámina. Entonces, como la extiendo en la lámina y luego la coloreo, observo gruesa, lo que hago es coger con otra lámina y producir hemólisis de estos glóbulos rojos. Entonces, cuando hago gota gruesa, yo no veo eritrocitos, sino que solamente veo parásitos. Cuando hago frotis de sangre periférica, yo tengo que mirar los eritrocitos, porque allí, digamos, quedaron pegados en la lámina y yo la coloré. Entonces, también hay unas técnicas de coloración, de concentración y coloración, ¿sí? Que eso, pues, también lo vamos a ver al final, vamos a ver como más específico. Ahorita, como estamos hablando de la parte de generalidades, pues, estamos hablando como forma grande, ¿sí? Pero después
al final pues ya vamos a detenernos en cada una de estas cosas porque, claro, como ya vamos a saber mucho de los parásitos, ya podemos asociar a cada parásito con las diferentes formas diagnósticas. Bueno. Bueno, tenemos aquí otras pruebas diagnósticas que podemos emplear, que son unas pruebas serológicas. Ahí tenemos el ELISA, la inmunofluorescencia indirecta. Estos son excelentes para el diagnóstico, pero pues como ya sabemos, es difícil a veces conseguir estas pruebas en hospitales común y corrientes. Generalmente están en hospitales de nivel alto. Esto también se puede hacer, que se llama las intradermorreacciones. Por ejemplo, para la leishmania hay una intradermorreacción que se llama la intradermorreacción de Montenegro. Entonces, ¿qué es? Colocar pequeñas cantidades del antígeno en el brazo de la persona y posteriormente, pues medir cuál fue su reacción. Sin embargo, se ha visto que hay muy baja especificidad y hay muy baja sensibilidad, porque estas pruebas pues se elaboraron hace tiempo atrás y los antígenos pues ya han ido cambiando bastante. Entonces, digamos que no son tan sensibles ni tan específicas. Entonces, pues aunque en algunos hospitales, sobre todo en algunos pueblos puede existir, pues no hay que confiar 100% en estas, porque pues, como les digo, ya hay antígenos que han cambiado, que han mutado pues en su forma. Entonces, puede haber este tipo de pruebas, pero pues es mejor confiarse en las pruebas de tipo inmunológico en este caso. Bueno, en cuanto a los tratamientos, pues vamos a ver que cada grupo de parásitos tiene como tal, unos tratamientos particulares. Pero claro, cuando pasen a farmacología, hay uno de los módulos que es antiparasitarios, y ahí entonces les van a enseñar precisamente cómo es la forma de absorción, cuál es el mecanismo de acción y pues con respecto a la dosis, ¿sí? Pero pues aquí los tengo como en forma general, como para que al menos los miremos, ¿sí? Entonces ahí tenemos varios tipos de antiparasitarios, tanto de tipo intestinal, que están en la luz del intestino principalmente, como de tipo tisular para los tejidos, donde se pueden encontrar los antiparasitarios. Pero pues, como les digo, esto lo vamos a ver en forma general para cada grupo, para protozoarios, o para metazoarios, o para malaria, ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿le puedes dar ocular para poder ver? Ah, bueno, ya, listo. ¿Dudas, preguntas? Para continuar con ya como tal. Todo claro, profe. Nuestros. Todo claro, bueno, perfecto. Ay. A ver, entonces, ahora sí, ya hablamos como tal de las generalidades, de todos los parásitos, y ya nos vamos a detener, sobre todo, espérenme que todavía no estoy presentando, estoy como hablando aquí, ya. Ya, espérenme, estoy organizando. Ok. Entonces, ya hablando de los protozoarios intestinales, ya vamos a hablar sobre esto. Entonces, aquí pues como tal podemos observar algunas generalidades de esos protozoarios. Pues son pequeños, los protozoarios son unicelulares. Ahí podemos observar. Hay unos que tienen como movimientos ameboides, es decir, se mueven por pseudópodos. Pueden también, digamos que pueden circular por movimientos del citoplasma. Se llaman también
osmorreguladores, porque tienen como tal la capacidad de regular su medio externo con su medio interno. Entonces, si ustedes ven, aquí estamos hablando de protozoarios, estos que nosotros vemos son trofozoitos. Entonces son trofozoitos y son rizópodos. Es decir, ¿qué significa? Que dentro de los rizópodos o dentro de los ciliados o dentro de los flagelados existen tanto trofozoitos como quistes. Entonces, ya habíamos dicho que los quistes, en las generalidades, que los quistes son las formas en las cuales nos contaminamos, que son las formas de resistencia. Pero cuando yo me como un quiste, este quiste empieza a transformarse en mi intestino en un trofozoito. Y ahí es como él puede ingerir por medio de los pseudópodos, en este caso los rizópodos, puede ingerir pues los diferentes alimentos, ¿sí? Entonces, dijimos que en el caso de esos trofozoitos, ellos se pueden reproducir principalmente por fisión binaria, es decir, viene una célula y se divide en dos asexualmente, ¿no? Puede hacerlo de forma longitudinal o puede hacerlo de forma transversal. Entonces, esa división que se da es asexual en los protozoarios, pero ellos dijimos que también se pueden reproducir de forma sexual. ¿Cómo lo hacen? Por intercambio de material genético entre dos células. Esa es su reproducción de tipo sexual. Entonces, ya habíamos hablado que esos protozoarios intestinales los vamos a clasificar en cuatro clases. Y esta clasificación, miren, viene desde 1964, hasta ahora no ha cambiado. Entonces tenemos dentro de los protozoarios intestinales, ahí pueden poner en su libro ya el título de protozoarios intestinales. Entonces tenemos los rizópodos, como las amebas, y dentro de esas amebas, pues ya dijimos que están los patógenos, como la eistolítica, y los saprófitos, como pues los otros que ustedes ya van a investigar. Los ciliados, como el Balantidium coli, los flagelados, como las yardias, y este último grupo que se llaman los coccidios. Ese último grupo tiene una mano de nombres, son los coccidios, o esporozoos, o apicomplexos. Y ahí tenemos los Cryptosporidium, las ciclosporas y las isosporas. Están allí dentro de ese grupo. Bueno. Entonces, es importantísima esta diapositiva porque esta es la que me indica factores que inducen la formación de quistes. Factores que inducen a la formación de los quistes. Entonces, como dijimos, cuando yo me como una empanada contagiada con quistes, pasa del estómago al intestino, y en el intestino es cuando cambia su configuración a trofozoitos, o pueden cambiar de trofozoitos a quistes. Entonces, esta diapositiva, como dice acá abajo, mire, el quiste es la forma de contaminación y diagnóstico, el trofozoito es la forma en que se disemina. Entonces, ¿cuándo se convierten en quistes? Precisamente se convierten en quistes porque necesitan más resistencia cuando hay muy poquito o mucha cantidad de material nutritivo en su exterior. Entonces, ellos prefieren estar en forma de quistes. Cuando hay muchos productos catabólicos en el entorno, pues prefieren estar en forma de quiste porque es una forma más fuerte que el trofozoito. Cuando a su alrededor hay cambios de pH, de humedad, de oxígeno, cuando hay superpoblación, como les decía, el quiste tiene una pared gruesa que es de quitina, N-acetilglucosamina, es decir, es lo que nosotros tenemos hechas las uñas, súper fuerte, por eso es que no se destruye tan fácil. Como quistes puede almacenar glucógeno, que le sirve para su supervivencia. Entonces, todas estas cosas, pues, hacen que muchas de las veces el parásito prefiera estar como quiste antes que estar como trofozoito. Y aquí tenemos los rizópodos. Mire, tenemos los patógenos, ya dijimos. Sí, dime. ¿Y cómo pasan de trofozoitos a quistes? Es que tenía entendido que era de quiste, que era el más resistente, a trofozoito, que es la forma más lábil. Pero ¿cómo sería el contrario? Ese sería muy fácil, porque el quiste,
como tal tiene una cápsula gruesa. Ahorita miramos unas gráficas, ¿sí? De la cápsula del quiste. Entonces, en ese caso, como que se quita esa capa y queda como trofozoito para poder ejercer su acción sobre, por ejemplo, el intestino. Ahorita miramos en la entamoeba histolítica que, digamos, si llegó el quiste, supongamos, pero necesita producir las úlceras o va a avanzar, a diseminarse por el intestino, no lo puede hacer como quiste. Entonces se quita esa cápsula que tiene de quitina para, por ejemplo, en el intestino y poder unirse a otros trofozoitos y generar úlceras en el intestino, porque como quistes no lo hacen. ¿Sí? Pero pues digamos que de encima, ahorita por eso les digo, vemos una diapositiva en donde vamos a ver que tiene esa cápsula que es supremamente gruesa, pero que se la puede quitar. Y ese también es un mecanismo de evasión de los parásitos, ponerse capas o quitársela. Entonces, ahora miramos unas gráficas, ¿listo? La entamoeba histolítica y la no patógenas, ahí tenemos algunas, la coli, la endolimagnana, la iodamoeba Butsley, el Blastocystis hominis. Este, pues, es un trofozoito y mire que está sacando los pseudópodos, ¿sí? Como los bracitos. Entonces, aquí vamos a mirar. Esta es una entamoeba histolítica. Aquí están los pseudópodos, pero yo sé que este es un trofozoito, este no es un quiste. ¿Por qué? Porque está emitiendo los pseudópodos, ¿sí? Entonces, en el caso de los ciliados, de los flagelados o de estos que son los rizópodos, la forma como tal de trofozoitos cuando emergen pues esos pseudópodos o cuando atrapan, digamos, para fagocitar cierto tipo de sustancias, ¿sí? Entonces, los trofozoitos son estas formas como tal que tenemos que sobresale como esas formas particulares, en este caso de pseudópodos o de flagelos, ya vamos a ver más adelante, o de cilios para poder agarrar el alimento. Entonces, esta es una entamoeba histolítica y esta es un trofozoito, ¿sí? Si ustedes ven, aquí dentro de ese trofozoito hay un núcleo. Eso es un núcleo. ¿Los núcleos dónde están? Los núcleos están tanto en los trofozoitos como en los quistes. Los núcleos están en ambas partes, en trofozoitos y en quistes. Yo sé que es un núcleo de entamoeba histolítica. ¿Por qué? Porque aquí esos núcleos tienen, digamos, como dos partes. Una parte central, que es el cariosoma, y esta parte de alrededor, que es la cromatina. Entonces, cuando es entamoeba histolítica, los núcleos tienen en el centro el cariosoma y la cromatina, que es esta que está alrededor, es regular. En cambio, cuando es una entamoeba coli, que ya dijimos que es una saprófita, este cariosoma está periférico y la cromatina es irregular. ¿Irregular qué significa? Que hay unos pedazos más grandes y otros más pequeños. Ahora, ahí también hay una diferencia y es que cuando yo tengo un trofozoito o un quiste de entamoeba histolítica, voy a tener de 1 a 4 núcleos de estos. En cambio, cuando es una entamoeba coli, que ya sabemos que es una saprófita, pues va a tener más o menos de 1 a 8 núcleos. Entonces, si encuentro un parásito que tiene 6 o 8 núcleos, yo ya sé que eso tiene que ser una E. coli, no es una histolítica. Y por supuesto, el núcleo o los núcleos tienen que tener una diferencia fundamental en cuanto a la parte central y aquí a la parte periférica, como dijimos. ¿Sí? Entonces, ahí está. Miremos cuál es el ciclo de vida de la entamoeba histolítica. Entonces, ya empezamos con este parásito. Entonces, en el caso de la entamoeba histolítica, ¿qué tengo? Hay contaminación oral, es decir, yo me la como con alguna comida, o pues digamos que hay personas que también se contagian por comerse las uñas, y si tienen en las uñas el parásito también se puede dar de esa forma. Llega al estómago y
digamos que ahí hay numerosas enzimas que no afectan, aquí es que no afectan el quiste, hasta que llega al intestino grueso. ¿Cuál es la principal localización de la entamoeba histolítica? El colon. Allí se puede quedar como quiste o se puede convertir a trofozoito. La principal forma de localización es en el colon, pero hay algunos pacientes a quienes la entamoeba histolítica les perfora el colon y entonces puede pasar al hígado. Y en el hígado, entonces, eso es lo que se llama el absceso hepático amediano, o tiene otras localizaciones extraintestinales que ya en un momento vamos a ver. Bueno. ¿Cuál es el mecanismo de patogenicidad de la entamoeba histolítica, de la que llamamos nosotros la ameba o las amebas? Entonces, invaden a través de las glándulas del Lieberkühn y empiezan también con su mecanismo de patogenicidad principal, que es la producción de toxinas, como ya habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, lectinas, colagenasa, puede producir N-acetilglucosaminidasa, inhibidores de monocitos, hialidasa, proteofosfoglucanos, todos estos los puede producir la entamoeba histolítica. También, pues tenemos el amebaporo, que es la proteína del trofozoito, que se forma a partir de las membranas del trofozoito. Entonces, digamos que hay varias cosas. En el caso de la entamoeba histolítica, los mecanismos de patogenicidad incluyen la invasión de las glándulas del Lieberkühn y, por supuesto, pues posteriormente la destrucción de músculo y la parte de la toxicidad que es generada por las diferentes sustancias tóxicas y bioquímicas que se generan por parte de la entamoeba histolítica. Ahí tenemos. Ahora, esto es la lesión que forma la entamoeba histolítica, es decir, los trofozoitos ahí en ese caso se empiezan a unir unos con otros y empiezan a producir este tipo de lesión que tiene un nombre particular en patología y esto es lo que se llama botón de camisa y cuello de botella. Botón de camisa, porque mire, es como si tuviera la camisa acá y acá está el botón, y cuello de botella, esto parece una botella, ¿no? Entonces empieza a asemejar como tal la lesión de entamoeba histolítica de esta forma. Y acá, pues digamos que va a haber otra lesión, entonces empiezan a confluir todas las lesiones hasta, como les digo, pues puede llegar a ocasionar la perforación del intestino. Y ahí, pues obviamente puede migrar hacia otros lugares el parásito también. ¿Preguntas, dudas? Señores, ¿se me están durmiendo o están bien? Estamos bien, profe, estamos bien. Estamos bien, profe. No, yo dije, ya están ahí graves, ¿o qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, muy bien. Entonces, mire, en el caso de la entamoeba histolítica pueden haber asintomáticos. Ese sería como tal, digamos, un estado ideal para dar un tratamiento, ¿no? Si en la materia fecal salen quistes y trofozoitos de entamoeba histolítica, yo de una vez le voy a dar el tratamiento a ese paciente. No voy a esperar más, porque los quistes, como saben, se pueden convertir en trofozoitos, se puede diseminar la enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Una cosa importantísima aquí en la entamoeba histolítica, y es que pueden cursar con sangre y moco. Hay otro parásito que también cursa con sangre y moco, que es el Balantidium coli. Pero este es característico, sangre y moco. Ahora, como les decía, si no se ve la sangre macroscópicamente, en el coproscópico se puede ver la sangre microscópicamente, que es lo que se llama, pues, la sangre oculta en heces. Ahí está la lesión, mire, el botón de camisa y el cuello de botella. Entonces, ahí podemos observar en las diapositivas, mire, como las lesiones, ¿no? Mire exactamente así como en la diapositiva, ¿no? Se empiezan a unir unos con otros y obviamente pues empieza a ser una lesión gigante. Una cosa también característica de estas es el pujo y el tenesmo.
Entonces, para que no se me duerman, ahí voy a disminuir un ratito, vamos a buscar qué es eso del pujo y el tenesmo. ¿Listo? Hay 2 minuticos para buscar por internet. Es una característica clínica muy característica, como tal valga la redundancia, de la entamoeba histolítica. Entonces busquemos las manifestaciones clínicas y dentro de ellas, pues el pujo y el tenesmo a ver qué conseguimos. ¿Listo? 2 minuticos para eso. Profe, disculpe una pregunta. ¿El tenesmo no es la sensación de urgencia fecal? Bueno, busquen a ver para que no nos confundamos entre las dos cosas. Vale. A ver eso, para que tengamos como el concepto bien claro. ¿Listo? ¿Sí? Y pujo es el dolor abdominal por falta de evacuación con dolor anal al defecar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos? Ya, profe. Exacto. Entonces, digamos que la persona que va al baño quiere defecar, pero no puede. ¿Sí? Entonces, llega un momento en el cual se produce esa sensación en el caso de ¿qué? De la entamoeba histolítica. Eso es muy característico. Entonces, si les llega el paciente con eso, pues uno dice, bueno, si no tengo quien me haga un diagnóstico, lo más probable es que sea una entamoeba histolítica. ¿Sí? Y si el paciente refiere moco y sangre en la materia fecal, pues de una, ahí ya está el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, mire que muchas cosas se pueden hacer sin necesidad, pues, de los paraclínicos. Pero, pues, otras veces sí toca porque si no, no es tan sencillo. Bueno. Pueden haber complicaciones como el ameboma, es decir, cuando se quedan muchos quistes, se pueden unir unos con otros y forman como un tumor, ¿sí? Entonces pueden estar allí en el intestino, digamos, como produciendo como una especie de daño del mecanismo intestinal, por supuesto, muy doloroso. Incluso puede pasar que haya apendicitis y hay formas extraintestinales. Entonces vamos a mirar qué formas extraintestinales tenemos aquí. Entonces, la segunda localización, el absceso hepático amebiano. Amebas que se me van hacia el hígado. Por supuesto, ahí tenemos dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia, anorexia. Pero también se pueden ir hacia la piel. Miren, en este caso, las úlceras perianales, muy dolorosas. En la piel, mire aquí en el abdomen, este es en el pene. Miren, entonces también puede dar en cualquier parte del cuerpo. Entonces, en cualquier parte de la piel, en el hígado, incluso se ha hablado que puede llegar al cerebro, bueno, a los diferentes órganos, a cualquier órgano. Entonces, ellos tienen la capacidad de hacer ese proceso de migración. A pesar de que son unicelulares, pueden migrar. En el caso del ascaris, pues también yo les había dicho la vez pasada que los gusanos también pueden hacer migraciones, ¿no? Entonces podemos encontrarlos en el cerebro o les pueden salir a los niños cuando vomitan o por la nariz, por los oídos también. En este caso de la entamoeba histolítica, mire, a nivel de la piel, en cualquier parte podemos encontrar el parásito. Perforación del ciego, mire, ahí mejor dicho en cualquier lugar, ¿sí? Podemos encontrar que el parásito migra. La cuestión es que, pues, digamos que si nosotros hacemos una biopsia de un órgano o de la piel, pues podemos ver las formas, pero hay otras formas que no se pueden observar tan fácilmente, como por ejemplo en el cerebro. Por vía hematógena se puede ir al cerebro y la única forma de diagnóstico sería post-mortem. Pues esa no está tan chévere, ¿no es cierto? Sin embargo, pues digamos que sí, por eso es que yo soy hincha de las pruebas inmunológicas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, le hago una prueba para buscar anticuerpos IgM al paciente, pues yo puedo determinar que en ese momento mi paciente tiene ese antígeno. Sin embargo, pues
como son parasitosis como tal que se dan ocasionales en el cerebro, pues no es común que uno le solicite este tipo de pruebas. Entonces, cuando se dan patologías cerebrales, pues lo que se piensa es en otras cosas menos en una parasitosis, generalmente. Entonces, pues cuando ya se determina que es ese parásito el que está ocasionando esa enfermedad, pues ya el paciente se ha muerto. Por eso es que aquí tenemos que la vía general del diagnóstico ya es por post-mortem en el caso de la entamoeba histolítica. Ahí está. Bueno, miremos cómo vamos a hacer el diagnóstico por el laboratorio. Entonces, miren, esto, ¡ay, por Dios, qué hice! ¡Oh, por Dios, qué hice! Esto es un quiste, ¿sí? Entonces, mírele la cápsula. Entonces, como les decía, ellos pueden quitarse esa cápsula que tienen y entonces empiezan a sacar sus pseudópodos. Entonces, este es un quiste. Lo que pasa es que los quistes los podemos encontrar de varias formas. Hay unos que se ven como cafés porque les han echado yodo, ¿sí? Porque uno puede, por medio del Lugol, que contiene yodo, mirar las formas. O se ven como transparentes cuando están con solución salina. Lo que sí es que hay que buscarles los núcleos que están dentro. Ya dijimos que en el caso de la entamoeba histolítica, con el coriosoma central y la cromatina regular, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Coprológico, quistes y trofosoditos, aunque como les digo, hay hospitales que ya uno va, dice, háganme un coprológico a tal paciente y no, aquí ya no hacemos eso, aquí hacemos es el coproscópico. Ah, bueno, si es pues como tiene más cosas, ¿no? Que el pH, que los azúcares reductores. Entonces, el coprológico, ¿qué me van a reportar? Ojo aquí, quistes y trofosoditos. ¿Sí? Me tienen que reportar así quistes de entamoeba histolítica o trofosoditos de entamoeba histolítica. Nunca, jamás de los jamases me van a reportar huevos de entamoeba histolítica, porque pues eso no existe, ¿sí? Aquí solamente o son quistes o son trofosoditos. Hay cultivos que se pueden hacer, pero pues claro, esto sí es como para investigación, que imagínense que un cultivo de esto se puede demorar meses, entonces pues no podemos esperar todo eso, ¿sí? Para investigación, pues sí. Y las formas extraintestinales, lo que yo les decía, pues ideal hacer una ELISA, que si yo quiero saber si hay una entamoeba histolítica en el cerebro, pues hago una ELISA, un anticuerpo IgM y ya, pero pues esas pruebas generalmente no existen. ¿Por qué? Porque pues son casos ocasionales. Entonces ahí tenemos. Tienen lo que les decía de 1 a 4 núcleos, tanto el quiste como el trofosodito, los dos. ¿Ok? Con el cariosoma central, ahí los podemos, por eso está en azul como repintadito, porque eso es la cuestión más importante. Bueno, ¿cómo vamos, señores? ¿Ya se me despertaron o todavía no? Sí, señora, profe. Ah, bueno. David, sí, el resto. Sí, profe. Estamos. Claro, profe. Ah, bueno. Ah, bueno, ya aparecieron. Un tintico, tómense un tintico allí como para que, se despierten súper bien. Bueno, muy bien. Ahí vamos muy bien, vamos excelentemente. Bueno. A ver, ocultar. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito del tratamiento de los protozoarios, en este caso, tisulares intestinales, sobre todo estamos hablando de la entamoeba histolítica. Entonces, como les decía, pues toda la parte de farmacocinética que se absorbe, que no se absorbe, eso lo van a ver bien en farmacología. Creo que es el siguiente semestre, si no estoy mal. ¿En sexto es? Sí, tal vez sí. Bueno. Entonces, hay varios tipos de tratamiento que yo le puedo dar a mi paciente. Hay unos de acción luminal, otros de acción tisular y hay unos combinados. Luminales en la luz del intestino, tisulares en el tejido, pero los que se prefieren son los combinados, es decir, tanto que ejerza acción sobre los parásitos que están en la luz del intestino como los que están en el tejido. Y ahí tenemos los azoles que llamamos. Eso sirve para todo, para quistes y trofosoditos. Y aquí, ¿cuáles son los que más usamos? Metronidazol
tinidazol, ormidazol, benamidazol, el secnidazol es uno de los más conocidos, ¿cierto? Todos esos, ¿qué es lo que hacen? Bloquean el ADN del parásito. Afortunadamente, estos tratamientos ya no son como los que antes contaban las abuelas, ¿no? Eso les daban unos líquidos a las personas como para que elimine todo, mejor dicho, y la persona no podía salir ni a la esquina, tenía que quedarse como 3 días en el baño. Estos ya no. Aquí la persona se toma las pastillas y listo, y empieza entonces a hacerse su tratamiento interno, la persona puede continuar con su vida normal, y como tal, los parásitos se desintegran, al bloquear el DNA se empiezan a desintegrar y salen en la materia fecal, ¿sí? Pero no hay diarrea, ni nada que se le parezca, ni 3 días tiene que quedarse en el baño encerrado, ¿sí? Lo que sí es una cosa importantísima, o sea, y que ustedes son los que tienen que decirle a los pacientes. Cuando el paciente está en tratamiento con un antiparasitario, no puede consumir alcohol, ¿sí? Eso es fundamental que usted siempre le recomiende a su paciente. Le da el tratamiento y usted le dice, ojo, no puede tomar ni media cerveza, mejor dicho, porque le puede dar una reacción bastante grave. Entonces, se aconseja que si de pronto el paciente hoy, supongamos que terminó el tratamiento, se espera al menos 5 días después para tomar alcohol. 5 días, es decir, si hoy, por ejemplo, estamos a miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, el martes, si acaso, ¿sí? Pero eso es una de las cosas más importantes que ustedes tienen siempre que decirle a los pacientes, porque ellos no saben. Y entonces vienen aquí, toman el secnidazol con una cerveza, imagínense eso. Entonces, eso puede ser bastante grave, puede ser mortal. Entonces, una de las cosas que tienen que recomendar es esa. Y también que la persona tiene que estar con el estómago lleno, porque son unas pastillas súper fuertes. Y entonces, si no ha comido nada y se toma esto, y tiene una úlcera o una gastritis, pues eso le va a empeorar los síntomas. Entonces, siempre tratar de tomárselas después de tener el estómago lleno. Entonces, es importantísimo esta cuestión en el caso del tratamiento. Bueno, aquí pues ya hablamos como de la parte, como les decía, de farmacología, cómo es que se forma. Señor, ¿da? Una pregunta. Dígame. ¿Dónde dice que actúa contra los trofozoitos porque su acción es muy baja contra los quistes? Pero tú nos estás contando que actúa para los dos, entonces no entendí muy bien ahí la diapositiva. Discúlpame, Karen, es que no te estoy escuchando bien, se me está entrecortando. ¿Es a mí o todos están escuchando entrecortado? Sí, ahí dice. Dime. Profe, es que en la diapositiva decía que todos actúan contra pues la forma de trofozoitos, pero que su acción es muy baja contra los quistes. Pero tú nos decías que los medicamentos funcionan para los dos. ¿Es específicamente alguno o cómo sería en ese caso? Sí, los medicamentos funcionan para quistes y trofozoitos, pero digamos que son más efectivos para los trofozoitos. ¿Por qué? Porque los trofozoitos son más lábiles, ¿sí? En cambio, los quistes pues son más fuertes. Como los trofozoitos son más lábiles, el mecanismo de acción de los antiparasitarios es mucho más agresivo contra esos trofozoitos, más que con los quistes. Pero no significa que no funcione para los quistes en lo más mínimo, no. Sí funciona, pero la mayor fortaleza es contra los trofozoitos. ¿Por qué? Porque son mucho más débiles, digamos, en comparación con los quistes. Y esa es otra de las razones por las cuales, digamos, cuando el paciente tiene que tomarse la muestra, hay que decirle que tiene que ir lo más pronto posible a llevar la muestra al laboratorio, porque esos trofozoitos se mueren fácilmente en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, los antiparasitarios, claro, funcionan para los dos, pero son más efectivos contra los trofozoitos, ¿sí? Porque estos, digamos, que no tienen la capa como tal que hace que, digamos, que se protejan de una u otra manera. ¿Sí, Karen? Sí, profe, ya entendí, muchas gracias. Ahora, después vamos a mirar, bueno, eso al final, o bueno, por lo menos hacerles como aquí un adelanto
digamos que, por ejemplo, es un niño chiquito que tiene que recoger la muestra. Obviamente eso no es tan fácil. Entonces, digamos que recogió la muestra a las 2 de la mañana. Pues a esa hora no hay ningún laboratorio abierto. Entonces, hay unos medios como tal para coger esa muestra y para guardarla, como mantenerla hasta que se pueda llevar al laboratorio. ¿Por qué? Porque lo ideal es mantener esos trofozoitos y que no se me mueran, porque donde se me mueran y se me desintegren, la persona que va a mirar en el laboratorio pues no va a ver nada. Entonces, muchas de las veces que se usa, ustedes han visto las cajitas esas que venden en las farmacias, ¿no? Entonces, ahí se echa la muestra, se tapa y se puede tapar con esmalte. Es decir, alrededor con esmalte para que no entre el oxígeno, porque el oxígeno hace también que, digamos que muchas de las formas parasitarias se mueran. Entonces, se la tapa con esmalte y se la pone en el refrigerador. No estoy diciendo en el congelador, ¿no? En el refrigerador. Y al otro día, pues, ya se la lleva al laboratorio. Eso hace que se conserven muchísimo los trofozoitos. Por supuesto, en los laboratorios hay algunos tipos de sustancias que hacen que se conserven los parásitos mucho más. Pero pues por lo menos en la casa, si nosotros no tenemos esas sustancias, pues esa es como la única manera de conservar esa materia fecal, de forma que después se puedan ver esos parásitos en forma de trofozoitos, porque desde las 2 de la mañana hasta las 7, ya han pasado 5 horas, seguramente los trofozoitos ya se han muerto. Los quistes sí duran más, pero los trofozoitos no. Entonces, esa es una manera de poder, pues, recomendarle cuando son niños pequeños, que es muy difícil conseguir las muestras. Y sobre todo niños en pañales, y que es peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el pañal, cuando el niño tiene diarrea, el pañal absorbe la materia fecal. Y entonces si uno necesita llevar eso al laboratorio, es supremamente complicado recoger este tipo de muestras, ¿sí? Entonces, pues, eso es importante. Bueno, ¿qué más preguntas? ¿Ay? ¿Y yo qué hice aquí? Bueno, entonces, habíamos dicho que habían unas amebas saprófitas o comensales. Y habíamos dicho que comensal era el que se beneficiaba de un huésped, pero pues no, digamos que no producía enfermedad. Entonces, ahí tenemos. Entonces, aquí tenemos algunas, esas son las que ustedes van a investigar, algunas de esas. Entonces, ahí está la Entamoeba coli, Endolimax nana, la Iodamoeba butli. Miren, aquí encontramos otra, la Entamoeba gingivalis. ¿Dónde será que está esa Entamoeba gingivalis? ¿Dónde creen? En las encías. En las encías, así es que pilas, ¿no? Ahí está, Entamoeba gingivalis, eso existe también. Entonces, en los parásitos en los dientes. Entonces, pues eso también hay que tener mucho cuidado. Muchos de estos parásitos, como dice ahí, no hacen lisis en los tejidos y no consumen eritrocitos. Y aquí, pues la pregunta del millón, ¿se le da el tratamiento o no se le da el tratamiento o qué pasa con eso? Entonces, pues como ustedes van a buscar con los saprófitos, ahí van a colocar, bueno, Entamoeba coli, por decir algo. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Si encuentro hartos parásitos, ¿qué hago con esa entamoeba? Porque es una saprófita, ¿cierto? Entonces, es importantísimo saber qué hacemos con los saprófitos. Cuando están en alta concentración, pues obviamente ellos se pueden volver patógenos. Y aquí sí hay una cosa bien importante y es el papel del sistema inmunológico. El sistema inmunológico está metido en todas partes, ¿sí? Y no es porque yo sea inmunóloga y lo defienda, sino porque es que es así. Aquí también está metido. Si no hay un buen sistema inmunológico, ¿qué pasa con esos saprófitos? Se pueden convertir en patógenos. Y ahí está. Entonces pueden producir una enfermedad. Bueno, miren ahí pues algunas cositas, eso lo van a investigar ustedes, pero pues por lo menos ahí les hago un adelanto. Miren, esos son los quistes de Endolimax nana y no se ve muy bien, pero pues pueden sacar allí en Google
unas grafiquitas donde se mire un poco mejor. Este es el de Entamoeba coli. Mire que es gigante y mire esa cápsula. Como les decía, es gigante y gruesa, ¿no es cierto? Súper gruesa. Y esa cápsula de quitina es súper resistente. Entonces, ellos, para convertirse en trofosoditos, cogen y pum, se quitan esa capa y ya empiezan a sacar los pseudópodos. Y mire los núcleos. Aquí, ¿cuántos veo? 2, 4, 5. Dijimos que Entamoeba coli puede tener, como dice acá, de 1 a 8 núcleos. La histolítica tiene de 1 a 4. Entonces, esto yo sé que es una coli por el tamaño primero y por los núcleos que tienen, aunque ahí no se ve bien, pero el cariosoma es periférico y es irregular la cromatina. Ahí está. Cromatina irregularmente distribuida y el cariosoma es voluminoso y excéntrico. Entonces, así es como yo puedo diferenciar la coli de la histolítica. Y claro, de las amebas, es decir, de las que se mueven por pseudópodos, la más grande, ¿quién es? La Entamoeba coli. Miren esta que se llama la Iodamoeba butzli. Tiene aquí como una vacuola grande que se tiñe con yodo. Entonces, de una vez, yo si veo esto aquí, yo ya sé que es Iodamoeba, por eso se llama Iodamoeba, de yodo, ¿sí? Entonces, yo ya sé que es una Iodamoeba butzli. También aquí podemos encontrar el Blastocystis hominis o otro saprófito. Ahí está. Entonces, no antiparasitarios o si se le da metronidazol. Miremos a ver qué pasa ahí con estos saprófitos. ¿Qué hacemos? Bueno, preguntas sobre la entamoeba histolítica. Para pasar a los ciliados. Y ahí nuestro principal representante es el Balantidium coli. Hola chicos, ¿ahí están? ¿O se me fueron? No, profe. No, aquí estamos. Ah, bueno, pero háblenme, porque es que si no, a mí me gusta que me hablen. Porque es que cuando yo estoy presentando la pantalla completa, yo no veo el chat. Entonces, si me escriben ahí, pues yo no sé si están o no están o qué pasó. Bueno, miremos estos que se llama el Balantidium coli. Este entonces es el segundo que vamos a ver dentro de los protozoarios intestinales. Entonces, mire, este que tiene, y mírenlo los cilios, los pelitos aquí. Estos son los del Balantidium coli. Mire aquí, este que está acá abajo es el quiste y este que está acá arriba es el trofozoito. Los cilios, ¿dónde están? Los cilios están en el trofozoito. Así como en el caso de la entamoeba histolítica, los pseudópodos, ¿en dónde están? En el trofozoito. El quiste es redondito, ¿sí? Aquí también, miren el quiste y miren el trofozoito. El trofozoito es el que tiene los cilios, que son esos pelitos que tienen aquí alrededor, ¿sí? Este sí que tiene cilios por todas partes. Mire, tiene lo que se llama el citosoma, que son los ácidos nucleicos. Tiene lo que se llama el citodesma, que son las fibrillas estas que ustedes ven dentro, ¿sí? Y tiene los cilios, que son los que están afuera, que ya dijimos solamente van a estar en los trofozoitos. Entonces, todo está conformado así como cilios, dentro y fuera, ¿sí? Y pues también hay trofozoitos y quiste, pero pues ese es el trofozoito y aquí está el quiste. Ahí está. Entonces, allí tenemos el Balantidium. El Balantidium también es supremamente grande. Dentro de los patógenos, el más grande es el Balantidium. Dentro de los saprófitos, el más grande es la Entamoeba coli. Pero dentro de, de estos patógenos, el más grande es el Balantidium coli. Allí tenemos. Entonces, mire, ahí está. Eso es un quiste, no tiene núcleos internos. Ahí lo tenemos. Miremos cuál es el ciclo de vida. Mire que esto no es solamente de los humanos, esto también está en animales, ahí podemos observar, ¿no? Ahí mire, nos comimos una manzanita, que unas fresitas, ahí un pera, un vaso de agua, ahí puede ir el parásito.
Y como ya dijimos, la forma que me voy a contagiar es por forma de quiste, ¿no? Porque es la forma de resistencia. Me comí esto y llega hacia el colon. En el colon ese quiste se puede transformar en trofozoito, ¿sí? Entonces, como dijimos, puede transformar de quistes a trofozoitos o de trofozoitos a quistes. Como trofozoito se va a dividir y se puede nuevamente volver a la forma de quiste. Ahí tenemos. Entonces, este parásito tiene principalmente la hialuronidasa. Y esa es, pues como tal, la que puede producir los efectos tóxicos. Pero también, digamos, tiene la función de producir lo que se llama la sangre y el moco, que dijimos que era muy característico de la entamoeba histolítica. Ese también puede tener sangre y moco el paciente. Y sobre todo porque sale a nivel del colon, que es el principal lugar donde se encuentra el parásito. Se ha asociado muchísimo este parásito en pacientes que están psiquiátricos o en hospitales, y parece que es como endémico en este lugar. De la forma aguda, como decíamos, es igual a la histolítica, puede cursar también con pujo, tenesmo, sangre, moco. Entonces, allí en ese caso hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Pues lo que generalmente pasa es que es entamoeba histolítica, pero puede ser también Balantidium coli. La bueno de aquí en este caso es que el tratamiento es el mismo. Sin embargo, la entamoeba histolítica, recordemos que puede migrar, ¿sí? Entonces, si queremos saber si es entamoeba histolítica o Balantidium coli, pues sería interesante en el sentido de que yo sepa como tal si ese parásito pues puede migrar o no puede migrar a otros lugares, a no ser que yo le dé el tratamiento rápido, que es lo que generalmente se hace, ¿sí? Porque pues para evitar más cosas y que se alargue pues como la cuestión, pues cuando se encuentran las características clínicas que son de estos dos parásitos, pues se da el tratamiento y se acabó. Nunca uno se pone a ver si será que es esto, si será que el otro, pues porque el tratamiento es el mismo, ¿sí? Pero como les decía, si hay tiempo, pues sí sería interesante ver exactamente qué parásito es para pues evitar que posiblemente se vaya a migrar hacia otros lugares. Aquí tenemos que hay un tratamiento que se puede dar en algunos casos que es consistente en antibióticos cuando hay infecciones bacterianas sobreagregadas. Es decir, ¿qué significa? Que como se forman úlceras en los intestinos, muchas veces hay bacterias que son patógenas. Y entonces, pues ahí como que aprovechan para hacer de las suyas. Por supuesto, cuando eso pasa y ya hay una infección tanto parasitaria como bacteriana, entonces en este caso sí se puede dar un tratamiento antibiótico. Acordémonos que los antibióticos son para las bacterias, ni para los virus, no. Entonces, el otro día también alguien me escribió preguntándome por la acitromicina en el COVID-19. Entonces yo le escribí eso, que si hay una infección sobrebacteriana agregada a la infección por COVID, ahí sí antibiótico, y si no, el antibiótico pues no le va a hacer mayor cosa frente al virus, porque la estructura del virus es distinta a los de las bacterias y pues el antibiótico no le va a causar mayor efecto al virus y sí al intestino de la persona, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Bueno, ese es muy fácil, el del Balantidio, digamos que no tiene mayor dificultad. Bueno, sigamos con otro parásito, que es la Giardia. ¿De acuerdo? Habíamos dicho de la Giardia que la Giardia es un parásito que va a producir esteatorrea. Ojo con esa palabra, esteatorrea, es decir, es la persona que tiene una materia fecal líquida y con glóbulos de grasa. Entonces, uno dice, no, lo que tiene es giardiasis. La giardia, si ven las que están en el fondo, esos son los trofozoitos de giardia, ¿sí? Y si ven que tiene unos flagelos súper largos, ahí está. Ya vamos a mirar la giardia. Ahí está. Entonces, mire, ahí tenemos la giardia, este es el trofozoito. El quiste
es este que está arriba. Ahorita les muestro una fotografía. Y en los libros de semiología sobre parasitosis dice que los quistes de Giardia tienen la forma de un escudo africano. Entonces, hay los que han visto películas africanas, el escudo africano, entonces vamos a ver si es cierto que se parece al quiste o no. Y aquí este es el trofozoito. Si ven que tiene como cara, ¿no? Como si tuviera una carita y como si tuviera unos anteojos. Esos anteojos es el núcleo. Y aquí en medio de esos anteojos tiene un disco que se llama el disco subtor. Con ese disquito es que se pega en los intestinos. Pero aquí hay una característica. Dijimos que la entamoeba histolítica y el Balantidium coli se pegan en el colon. Aquí en el caso de la Giardia se va a pegar es principalmente a nivel del intestino delgado. ¿Sí? Entonces ahí está espiriforme, mire los anteojos, el disco subtor o ventosas. Hay también una secreción que tienen esas giardias, como son las tubulinas, las giardinas. Ahí está el axostilo, este palito que está como en el centro, ese es el que le da como la sostenibilidad al parásito. Tiene 4 pares de flagelos, mire, 1, 2, 3, 4 y 4 hacia el otro lado. El quiste no tiene ni locomoción, pero sí tiene una doble pared. Entonces vamos a mirar. Permítame un segundito, vamos a buscar un videito que tengo acá. Un segundo, por favor. Y vamos a mirar entonces. Bueno, entonces vamos a mirar un pequeño video. Ay, se me fueron. Ay, Dios mío. No, eso no. A ver. Bueno, ahí pueden mirar también una entamoeba histolítica que me arrojó el sistema. Bueno, miren, este que está acá abajo, pues es un quiste de entamoeba histolítica. Aquí está. Es redondito. Y sino que se nos está yendo, no se nos vaya. Ahí está otro, miren. Son los quistes de entamoeba histolítica. Entonces, ahí está. Era que les iba a contar que el quiste y el trofocito que vimos al principio, ahí decían que tenía 4 flagelos, ¿sí? El de los 4 flagelos es principalmente de los animales. El que tenemos nosotros los humanos es de 6 flagelitos. Entonces,
los gatos, por ejemplo, tienen yardias también. Entonces, esas seguramente eran unas muestras de animal, de gato, porque los gatos les puede dar yardia también. Entonces, es el primer videíto que pues era muy, muy cortico. La primera forma que ustedes vieron era el quiste. La segunda que vimos como con la carita que les mostré, ese es el del trofozoito. Y en el segundo video lo que vimos fue los quistes en tamueva histolítica. Ahí tenemos. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar un poquito del ciclo de vida. Del ciclo de vida. De la yardia. Miren, entonces aquí la tengo. Ahí están quistes estos que no tienen flagelos y los trofozoitos los que sí tienen. Entonces ahí están las frutas, el agua. Mire ahí, me comí un quiste. Después de que me lo comí, llegó al intestino delgado. Allí se puede, como tal, originar el trofozoito. Como trofozoito, mire cómo está dividiendo acá. Allí está por fisión binaria y después el trofozoito se puede convertir otra vez en quiste. Y tanto los trofozoitos como los quistes salen de la materia fecal, vuelven a los alimentos y pues si otra persona vuelve y se contagia, pues se le desarrolla nuevamente el parásito. La dosis infecciosa se habla de que son 10 quistes aproximadamente. Es decir, de más de 10 quistes seguro que ya le va a dar la yardiasis. Y que pues principalmente, como dijimos, se van a encontrar a nivel de intestino delgado, duodeno, yeyuno y leo. Pero no solamente como tal, como les comenté, no es exclusivo del humano, sino que también lo podemos encontrar en los animales. Mire, ahí está, en el gato, en el perro, en el mono. Y de por sí, por ejemplo, la cuestión del gato o del perro, es importante que cuando se va a hacer vacunación de los animalitos también se desparasiten. Es decir, dentro de como tal el cronograma de estos animalitos de vacunación tiene que ir también la desparasitación, ¿sí? Ahí está. Bueno, ¿qué tenemos? Dentro de los mecanismos de patogenicidad hay una cosa, el mecanismo traumático, el disco suctor, mírelo aquí, se pega, ejerce una presión negativa sobre las microvellosidades intestinales y pues tapona estas microvellosidades intestinales. Ellos también, esas yardias, producen toxinas como la actina, la miosina, la tropomiosina, las lectinas, la taglina, que lo que hacen es producir unos efectos tóxicos. Sulfatasas, proteinasas, hidrolasas. Hay un gen que es el CRP136 que parece ser que hace que produzca la safarotoxina, que es también supremamente tóxica. Entonces, tiene como tal dentro de los mecanismos de patogenicidad el traumático, por acción del efecto del disco suctor, y enzimático y tóxico, que es por acción de todas las enzimas y proteínas que produce. El efecto mecánico es por el taponamiento de las vellosidades. Entonces, por todo lado, ¿no es cierto? Tiene mecanismos de patogenidad. Se pega, tapona y produce toxinas. Y además produce evasión de la respuesta inmunológica, ya que consume lo que se llama la arginina, que es un tipo de aminoácido que es muy importante para la constitución de las proteínas. Y entonces, si no hay proteína como tal, de que están constituidos muchos de los mecanismos de la respuesta inmunológica, pues se constituye como en un mecanismo de evasión. Entonces, ahí tenemos patogenicidad. ¿Qué puede producir? Manifestaciones clínicas, dolor, náuseas, flatulencia, el vómito. Lo que dijimos, la esteatorrea, no tiene moco ni sangre, pero es característica las gotas como tal de grasa. Aquí, pues, obvio, astemia, dinamia, todas estas cosas que nosotros ya sabemos cuando es crónica. Pues imagínense, por ejemplo, una persona con un mes de diarrea, pues deshidratación total, ¿no es cierto? Y aquí hay una cosa que es bien interesante, y es que puede producir déficit de vitaminas A, B12, hierro, zinc. ¿Qué pasa con eso? Los pacientes con giardia pueden en un momento determinado tener anemia, pero de tipo megaloblástica o perniciosa, no la ferropénica, sino la megaloblástica. ¿Por qué? Porque
digamos, como no se absorbe la vitamina B12 en el intestino, pues esto lleva, a producir a nivel de la médula ósea que no se produzcan los eritrocitos. Clínicamente, pues hay anemia, pero ¿cómo yo diferencio que es ferropénica o que es megaloblástica? Cuando yo le mando a hacer un cuadro hemático, me van a salir ahí los eritrocitos grandes y azules, ¿sí? Entonces, ahí yo ya sé que es megaloblástica, pero si me salen los eritrocitos hipocrómicos o pequeños, hipocrómico significa que el halo del centro es mucho mayor, o pequeñitos, entonces ahí yo digo que es por falta de hierro. Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina B12, no es suficiente con darle el antiparasitario, sino que también, por supuesto, hay que darle un suplemento nutritivo, que en ese caso, pues es consistente en alimentos que tengan vitamina B12 o darle vitamina B12 exógena para, pues, suplir esa necesidad que tuvo el cuerpo para absorber la vitamina B12. Ahí tenemos. Mire aquí al fondo, entonces tenemos ya. Sí, dime. Profe, ¿esa anemia es reversible o es ya definitiva? ¿Esa qué, perdón? ¿Esa anemia es reversible o ya es definitiva? Pues depende por qué se da. En el caso, por ejemplo, de los parasitosis, si tú ya le das la vitamina B12 y le diste el antiparasitario, pues no pasa nada, ya sigue nuevamente la persona produciendo la vitamina B12 porque ya no están los parásitos. De pronto tú se la das al principio para que pues tenga como tal una normalización, pero él puede seguir produciendo ya su vitamina B12, absorbiéndose la vitamina B12 y pues normal. Pero recuerden que hay un tipo de anemia perniciosa que ya pues es de origen inmunológico, ¿sí? Y esa sí ya es de por vida. Es decir, ¿qué pasa? Hay unos anticuerpos que se llaman anticuerpos antifactor intrínseco, ¿sí? Que lo que hacen es inhibir al factor intrínseco, que es el que permite la absorción de vitamina B12. En ese caso, cuando es de tipo inmunológico, pues solito no se recupera el paciente. Entonces, en ese caso sí, la persona tiene que tomar de por vida vitamina B12 o inyectarse vitamina B12, ¿sí? Pero por eso te digo, dependiendo, si es por parásito, pues pasan los parásitos y ya la persona vuelve a la normalidad. Pero si es por un tipo inmunológico, por una presencia de un anticuerpo contra el factor intrínseco, ahí sí ya es de por vida, ¿sí? Y entonces la persona sí tiene que seguir consumiendo la vitamina B12 toda su vida. Absolutamente toda. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno. Entonces ahí está. Diagnóstico por el laboratorio, los trofosoditos, el quistes. Hay pues algunas pruebas que se pueden hacer en algunos hospitales, dependiendo del nivel. Si estamos por allá en un pueblo perdido en el Amazonas, pues no vamos a encontrar ninguna de estas cosas, ¿no es cierto? Toca así nomás. A punta de clínica. Por supuesto, el inmunológico, un diagnóstico por una ELISA, buscando anticuerpos, y el cuadro hemático, no el cuadro hemático para hacer el diagnóstico, sino para ver cómo está, como les dije, de anemia, ¿no? Y pues mirar en el frotis de sangre periférico los eritrocitos cómo están. Bueno, miren el quiste que les decía, ahí está, y ustedes lo vieron también, ahí, pues los libros dicen que escudo africano, pues a mí sí me parece, ¿no? Ahí está el quiste, está en su interior se observan 2 a 4 núcleos. Ahí pues podemos observar también como tal los, ay, Dios mío, el disco suctor acá. Aquí como tal no hay flagelos, son axonemas flagelares, que son pues como, digamos así como unos rudimentos de flagelos. ¿Sí? De allí es que van a salir después los flagelos cuando ya se encuentra como tal en el trofozoito. Ahí lo tenemos. Tratamiento, pues ya dijimos, metronidazol, la quinacrina, actúa sobre el DNA y las membranas. También, pues la furazolidina, que actúa sobre la síntesis del ADN. Entonces, pero pues ya dijimos que como tal todos los protozoarios intestinales
pues digamos que pueden tener el mismo tratamiento, ¿no es cierto? Pero mire que sí es importante uno determinar cuál es para saber si tiene que darse algunas cosas adicionales. Por ejemplo, en caso de Yara, yo ya sé que seguramente ese paciente entró en una anemia perniciosa, ¿sí? Entonces, así dependiendo de cada uno de los parásitos, pues hay unos suplementos que se tienen que dar dependiendo del mecanismo que tiene el parásito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo nos fue con esto? ¿Bien, mal, regular? ¿Preguntas, dudas? Yo creo que por ahora suficiente información. ¿O más? No, profe, ahí está bien. No, pues yo tengo ahí lo que ustedes quieran. Suficiente por hoy, profe. Sí, Profe, esto buena la es- clase, pero descansitos. Sí, yo lo sentí. Entonces, entramos a la hora sincrónica, ya pueden empezar, pues bueno, almuerzan mejor y después si ya tienen más energías para que empiecen con su taller. No se dejen coger el tiempo, ¿sí? No es que, pues yo les cierro siempre el sistema por ahí 11:59, que es lo máximo que me da, pues en este caso, en el día que corresponda, que dijimos, ¿dónde estoy? Hasta el martes 23 de febrero, pero pues no se dejen a las 11:50, que entonces ahí se les cae el internet, bueno, mejor dicho, pasa de todo y a esa hora ustedes están sufriendo. Entonces traten de hacerlos antes y salgan de eso pues como pronto para que no tengan que estar después con problemas con la subida o que se confundieron o que no subieron el que era y entonces mientras buscaban se les acabó el tiempo, bueno, se les fue el internet, mejor dicho, uno le pasa de todo cuando está afanado, eso es de ahí, eso es como cuando uno va a imprimir algo, ¿no? Y está de afán, no, eso la impresora no funciona, más o menos algo así pasa. Entonces háganlo con tiempo y verá que no van a tener dificultad. Entonces voy a parar la grabación y más tardecito ya les